continuación, pasamos a abordar el eje temático número 2, personas trans y travestis. Está representado por Juliana Cuna Reis, Mariano Camblock y Guillermo Vera. Nos complace presentar en primer lugar, que han presentado una ponencia conjunta, a Juliana Cuna Reis y a Mariano Camblock. Juliana tiene un posgrado de Responsabilidad Civil y Derecho del Consumidor de la Universidad Estacio de Sá y Abogacía Empresarial. Es doctoranda en Derecho de UCES, es abogada y asesora jurídica del Centro Integración Empresa Escola de Minas Gerais. Es coordinadora de eventos institucionales y del tercer sector de la Escuela Superior de Abogacía del Colegio de Abogados de Brasil. Es vicepresidenta de la Comisión Permanente del Tercer Sector de la Orden de Abogados de Brasil, trienio 2022 a 2024. Es miembro del Foro para la Erradicación y Lucha contra el Trabajo Infantil y la Protección de los Adolescentes Trabajadores, FECTIPA, y miembro de Forum Qualifica. Es investigadora y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES. Por otra parte, Mariano Camblock es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Administración de Justicia, también por la Universidad de Buenos Aires, es diplomado en Litigación Penal, también de UBA, es diplomado en Delitos Complejos por la Universidad de San Isidro, diplomado en Perspectiva de Géneros y Diversidad por la Universidad Chaco Austral, maestrando en Magistratura por la Universidad de Buenos Aires, es doctorando en Derecho de UCES, es auxiliar fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, es integrante del proyecto Integración Barrial con la Justicia en el barrio Rodrigo Bueno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integrante del equipo de trabajo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para actuar en el marco del juicio por jurados a realizarse en la causa 18310 del 2019, caratulada NN sobre estrago seguido de muerte. Es docente titular de UCES y también en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Es director y docente de la Diplomatura en Litigación en Violencia de Géneros de UCES. Es investigador y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas de UCES. Tanto Juliana como Mariano van a exponer sobre rechazo, exclusión social y marginación, panorama de la violencia contra las mujeres trans y travestis. Adelante, Juliana, en primer lugar, y luego lo hará Mariano. Buenos días. Gracias, Paola. Quero agradecer o convite para participar da jornada e espero conseguir, passar para os demais as informações de forma clara e objetiva. Meu espanhol não é tão bom quanto os demais. Em 2023, só um minuto. Em 2023, 321 pessoas trans e de diferentes gêneros foram assassinadas entre 1º de setembro de 2022 e 30 de outubro de 2023, sendo 94% das vítimas mulheres trans ou pessoas trans femininas. A população trans e travestis continua sendo marginada, invisibilizada e vítima da criminalização e naturalização da violação dos direitos humanos fundamentais. As mulheres trans e travestis vivem em condições de pobreza e exclusão social, enfrentando barreiras em acesso à educação, à saúde, la qualificação profissional
e a inclusão ao mercado formal de trabalho. A pobreza para as mulheres é causa e consequência da violência. As mulheres sofrem violência física, sexual, psicológica e perdem ingresso e afeta a sua capacidade produtiva. Segundo a Anistia Internacional, o empobrecimento das famílias, a violência contra as mulheres empobrece suas famílias e suas comunidades. Através de nós verificar as violações de direitos que sofrem as pessoas trans e travestis são diversas, dentre elas, as mais comuns que a gente consegue observar são a negativa do reconhecimento à identidade de gênero, a emissão da identidade de gênero, o cancelamento de viagens em aplicativos de transporte, violência sexual, tratamento degradante em locais públicos, a utilização como instrumento para as bandas de crime organizado. Na Argentina, os avanços na proteção dos direitos das mulheres trans e travestis teve como ponto de partida a Lei de Identidade de Gênero, que possibilitou o reconhecimento de gênero autodeclarado, facilitando também a aplicação da lei que trata do matrimônio igualitário, reprodução assistida, da proteção integral para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra as mulheres em los âmbitos em que desenvolvem suas relações interpessoais. Além disso, nós identificamos que existem inúmeras ações governamentais afirmativas para tentar reparar a dívida histórica que tem no Estado com esse gênero. Dentre elas, eu vou destacar aqui a Lei 27.636 de 2021, que reserva ao menos 1% das vagas em lá da administração pública para pessoas travestis ou transexuais, além de dar incentivos fiscais às empresas privadas para realizarem contratação desse gênero em seus quadros colaborativos. Nós temos ainda aqui na Argentina o projeto de lei 4.969 de 2021, que prevê uma pensão para as pessoas transexuais e travestis maiores de 40 anos. Era um caminho largo, era um caminho intenso. Garantir os direitos humanos a este tipo de gênero, a essas pessoas trans e travestis. Para garantir a proteção frente à violência contra as mulheres trans e travestis, é necessário um sistema de proteção penal que consiste com este modelo. O fenômeno da violência contra a mulher era um fenômeno multicausal, complexo de dimensões colossais, desde o ponto de vista quantitativo, de muita difícil precisão, falta dados, falta o governo olhar para essas pessoas com um olhar de pessoas que precisam ser quantificadas, e além do ponto de vista conceitual, de abarcar, de tirar o entendimento da mini-valorização dessas mulheres, da desqualificação dessas mulheres por parte tanto do Estado quanto da sociedade, da desvalorização dessas mulheres. Portanto, a nossa pesquisa
ela visa responder a seguinte pergunta, né? Como responde o Estado argentino à violência sofrida por mulheres transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade à luz do direito internacional dos direitos humanos? Para isso, né, a gente traçou objetivos específicos visando responder essa pergunta, né? Dentre os objetivos que nós traçamos, seria descrever a origem e evolução da luta contra a violência às mulheres transexuais e travestis em Argentina, definir os diferentes tipos de modalidades de violência que podem apresentar-se contra mulheres transexuais e travestis em Argentina, descrever as obrigações do Estado argentino em matéria de violência contra o coletivo de mulheres transexuais e travestis, determinar se a normativa existente em matéria de violência contra as mulheres transexuais e travestis em Argentina respeita e protege seus direitos, e dar conta da resposta institucional em poder executivo e poder judicial argentino em matéria de violência contra as mulheres transexuais e travestis. A violência de gênero perpetra contra mulheres trans e travestis se apresentará em diferentes formas e gravidade em diversos contextos deverá ser devidamente contabilizado pelas autoridades públicas por controlar e combater esse tipo de violência. É fundamental ressaltar que 74% dos assassinatos de pessoas transgênero e não conformes com seu gênero no mundo ocorreram em América Latina e o Caribe. A nível global, 48% das pessoas trans assassinadas de profissão conhecida foram profissionais de sexo, sendo o grupo etário mais vítimas de homicídio entre 19 e 25 anos, o que por si só já representa a dificuldade desses gêneros em atingirem a terceira idade. Perdão, professora. Atingir a terceira idade, chegar à idade idosa. Por isso, a importância da proteção do Estado para com as mulheres trans. Há uma imagem, infelizmente, ruim, distorcida dessas mulheres para consigo mesmas, né? Elas se relacionam com uma figura dominante, normalmente masculina, que lhe impõe restrições de seus direitos básicos, né? Tanto de privações pessoais, como privações também sociais. A condição de exclusão social na vida das mulheres trans, elas ficam mais evidenciadas se a gente tiver um quadro de vulnerabilidade e exclusão social, como pobreza, racismo, baixa educação. Isso acarreta maior índice de violência e de falta de cuidado perante o Estado. Diante disso, há uma maior incidência dessas mulheres trans se relacionarem com a criminalidade, gerando uma maior índice de mulheres trans com carcerárias, né? Com maior quantidade de mulheres trans ligadas ao crime, o que por si só aumenta a população carcerária desse tipo de gênero, o que por si são colocadas em penitenciárias masculinas e são suscetíveis de violações de seus direitos básicos, né, humanos, tanto por parte de pessoas privadas de liberdade, como por partes de funcionários das instituições, né, empregados das instituições. Diante disso,
né, a nossa investigação, ela se baseará em supostos teóricos, né, análise de materialista de discursos restringidos ao princípio da igualdade e da não discriminação, como também a análise da teoria feminista, que pode ajudar-nos a pensar nos desafios que as mulheres trans e transvestis enfrentaram e enfrentam ao longo para a garantia dos seus direitos humanos internacionais, né? E através da nossa investigação, nós pretendemos traçar, né, bases para futuras investigações e materiais de estudo para promover uma reformulação da legislação atual com o objetivo de contribuir na criação de políticas efetivas que atendem às necessidades específicas das leis das mulheres trans e travestis privadas da liberdade dentro de uma perspectiva de direitos humanos. Eu vou passar agora a palavra para o Mariano, que é meu colega, né, de projeto de investigação, que vai explanar a segunda parte da nossa pesquisa. Muchas gracias, Juliana. Bueno, muchas gracias, Juliana. En primer lugar, quería adherir a los agradecimientos de Juliana en relación a quienes nos brindaron la posibilidad de compartir nuestros primeros avances en relación a la investigación, las autoridades de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, también a los directores de este proyecto, Paola Urbina y Diego Espada, y a todo el equipo de investigación que conforma el grupo social en situación especial de vulnerabilidad. Y también en especial a todos los aquí presentes quienes han demostrado interés por escuchar nuestros avances. En el marco de mi exposición voy a hablar sobre 3 ejes temáticos. El primero tiene que ver con el método que nosotros estamos utilizando en la investigación que estamos realizando con Juliana. También hablar un poco sobre los primeros resultados que estamos encontrando y finalmente en relación a las conclusiones a las cuales estamos arribando a partir de esta información que estamos recolectando en la investigación. En cuanto al método, nosotros estamos utilizando un método no experimental, descriptiva básica de documental y también de campo, analizando relatos de mujeres trans, travestis entre 21 y 60 años, batizadas, considerando también variables de raza, etnia y edad dentro de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto a las técnicas, utilizamos las técnicas cualitativas y cuantitativas, analizando entrevistas en profundidad, documentos, análisis también de la experiencia a partir de la actuación en determinadas zonas de la Ciudad de Buenos Aires, también haciendo un análisis en relación a los delitos en los cuales las mujeres están involucradas en estas zonas. En cuanto a los primeros resultados, de acuerdo a los primeros avances de la información con las cuales hemos contado, destacamos un primer problema que estamos encontrando a partir de las consultas que realizan las fuerzas de seguridad con el Ministerio Público Fiscal, cuando anotician la comisión de un delito en flagrancia que muchas veces identifican a las mujeres trans incumpliendo las obligaciones que establece la ley de identidad de género que hizo referencia a Juliana recién, haciendo referencia a frases discriminatorias o adjetivos y también identificándolas con el nombre con el cual ellas no se identifican. Esta circunstancia también la hemos observado en algunos sumarios policiales que se han recibido, donde en los informes, en las declaraciones también hacen referencia a estas frases discriminatorias y adjetivaciones. Estas situaciones ameritan a que los operadores judiciales, cuando atienden estas consultas, tengan que orientar muchas veces a los funcionarios para que cumplan con las pautas establecidas en la Ley de Identidad de Género, ya que claramente atentan contra la identidad y la dignidad de las personas que están sometidas al proceso penal. Y a pesar de esta orientación inicial, muchas veces nos encontramos con los sumarios donde
se incumple con la ley de identidad de género. Claramente, estas normas que hizo referencia Juliana, que tiene que ver con la ley de identidad de género, en los artículos 2 y 3, se establece y se conceptualiza a la identidad de género como esa vivencia interna individual del género, tal como cada una de las personas lo sienten, es decir, que puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento y que prevé esta ley el derecho de toda persona al reconocimiento de la identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo a su identidad de género. Asimismo, esta ley, que hizo referencia a Juliana recién, establece una obligación por parte de los operadores del Estado argentino de respetar la identidad de género adoptada por las personas que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. Y esta norma de derecho interno de la Argentina también fue receptada a partir de diferentes instrumentos internacionales. Nosotros vamos a mencionar algunos en el marco de esta exposición. Hace unos años, en el año 2015, en el mes de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos describió como una de las formas más usuales de la violencia el uso malintencionado o deliberado de pronombres, sustantivos, adjetivos de un género distinto a aquel con el cual se identifican una persona trans para referirse a ella. También en este instrumento internacional se hizo referencia a que al identificarse a las imputadas como mujeres trans deben ser tratadas con respeto a esos estándares internacionales fijados en aquellos instrumentos internacionales. Y destacó este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la negación a su identidad constituye sin dudas un acto de violencia institucional, porque transgrede los derechos a la identidad y a la dignidad. También destacamos dentro de los instrumentos internacionales que sirvieron de base para la sanción de algunas normas de derecho interno de nuestro país, los principios de Yogyakarta, elaborados el mes de noviembre del año 2006, que reconocen en el segundo de estos principios a la orientación sexual y a la identidad de género que constituyen como esenciales principios y elementos esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso por parte de las autoridades. También en el preámbulo de estos principios, que son muy importantes para el derecho interno de nuestro país, se establecen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en cuanto a su dignidad y derechos, y todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes para todas las personas. Estos principios sin duda fueron la base fundamental, y esto está establecido en los considerandos y en la discusión parlamentaria, de la ley de identidad de género, y vinieron sin dudas a marcar un estándar internacional obligatorio para nuestro país. Por otro lado, también destacamos como dato general una fuerte y marcada actividad delictiva por infracción a la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes de nuestro país, que es la ley 23737, en general por comercio y tenencia de estupefacientes con esos fines, es decir, los fines de comercio, en algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires en comparación con otras, en particular la zona de la Comuna 1, donde también es notable la presencia de este colectivo vulnerable. Esto da cuenta de que, por un lado, hay una actividad delictiva marcada con diferencia en relación a otras sedes, y también da cuenta también de una respuesta institucional diferenciada en relación a esta situación. Frente a esta problemática, desde el punto de vista político-criminal que se observa en particular en la Ciudad de Buenos Aires, existe un gran reclamo por parte de los vecinos de esa zona, específicamente de la zona de Constitución, frente al aumento cada vez mayor de esta actividad delictiva desplegada por esta zona. Estos reclamos por parte de los vecinos se realizan a partir de reuniones que ellos hacen con autoridades policiales, en particular con la Comisaría
vecinal 1C, también en redes sociales, donde se crean grupos especiales en los cuales filman y publican fotografías de las personas de este colectivo vulnerable al momento de realizar estas actividades. Y frente a este reclamo de los vecinos, existe también un fuerte repudio por parte de mujeres trans ante el hostigamiento y el escrache que se están realizando en relación a ellas, y esta situación, este conflicto entre el intento por hacer prevalecer sus derechos, se ve reflejado en muchos medios de comunicación, donde ya se está empezando a discutir un poco esta problemática que al día de hoy no tiene una solución. Sin dudas existe, nosotros de acuerdo a la experiencia que tenemos del trabajo en esta unidad desde el año 2021, grandes desplazamientos y continuos por parte de una oficina que es el Centro de Monitoreo Urbano Local, por desplazamiento a las fuerzas de seguridad, por observar que se realizan dentro de esta zona maniobras de narcomenudeo, es decir, pasamanos de elementos que podrían llegar a configurar algunos de los requisitos típicos del artículo 5C de la ley 23.737, y en particular muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, de este grupo o este colectivo vulnerable, que muchas veces cuando llega el personal policial a actuar a partir de esa noticia que el centro interurbano, que las cámaras informan, hay un alto porcentaje que no se le encuentra ningún tipo de elementos. Esto también nos da cuenta, en contraposición a esta discusión de los derechos por parte de los vecinos, de los derechos por parte de las personas trans, que existe una marcada utilización por parte de las bandas que conforman el crimen organizado de este grupo vulnerable para ejecutar esta actividad delictiva. Como segundo punto que también marcamos, algo que se ha notado en los primeros momentos de la creación y del trabajo de las unidades de flagrancia, fueron los problemas que habían de la falta de alojamiento en lugares específicos para la detención de mujeres. En los primeros tiempos, las mujeres trans eran alojadas junto a varones en centros de detención, contrariando ello con los derechos que estamos desarrollando en esta exposición. Incluso en algunas de esas situaciones, en algunos de esos alojamientos incorrectos con varones, las mujeres trans han sido víctimas de delitos contra la integridad sexual, específicamente en los lugares donde estaban alojados, lo cual motivó la intervención de la justicia criminal y correccional, ya no como imputadas, involucradas en delitos tipificados en la ley de tráfico y tenencia de estupefacientes, sino también como damnificadas a partir de este accionar negligente que las ha colocado en una situación riesgosa. Nosotros ahí en los primeros avances hicimos referencia a varios informes del CELS donde destacaron la necesidad de que exista un cambio de paradigma en cuanto a este abordaje. En los últimos tiempos hemos visto cambios, se ha creado una alcaldía específica, la alcaldía 15, y también las mujeres trans están siendo alojadas en otra alcaldía que está en la calle Biasley, 3860. Pero estos problemas que estamos evidenciando en los primeros avances de investigación requieren una actitud proactiva por parte de los operadores judiciales y policiales también, para que los derechos de las mujeres trans no sean violentados. Y en particular destacamos también dentro de los pronunciamientos judiciales que hasta ahora se van dictando a partir de la recepción, no solo en nuestro derecho interno, en nuestras normas, sino también en la recepción de estos instrumentos internacionales en las decisiones judiciales. Un fallo del Tribunal Superior de Justicia, que es el fallo Vara, dictado en el año 2010, que exhortó específicamente a todos los operadores judiciales del Poder Judicial para que se respeten los más altos estándares de protección en materia de derechos humanos en las causas en donde se encuentren involucrados
como personas, este grupo vulnerable, porque afirman dentro de este precedente que la presencia de un colectivo bajo sospecha de discriminación obliga tanto a los agentes estatales del Poder Judicial y también a las fuerzas policiales a aplicar con máxima rigurosidad el cuidado y los múltiples estándares internacionales en materia de antidiscriminación. También en materia de jurisprudencia destacamos el fallo de la Corte Interamericana, Campo Algodonero, que todos conocemos del año 2019, que se establece el deber de investigar como una obligación de medio y no una obligación de resultado, pasando a ser una obligación o un deber jurídico de los estados para hacer prevalecer estos derechos. También tenemos que tener en consideración que este colectivo de personas transgéneros es un grupo que ha sido identificado en numerosas oportunidades como un sujeto, un colectivo de personas que están susceptibles de tratos discriminatorios debido a su particular condición o situación de discriminación histórica que vienen padeciendo desde hace muchos años. Y esto ha sido marcado en un informe que también destacamos en la investigación, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2019, como así también los ciclos de exclusión y de pobreza en los cuales se encuentran inmersas estas personas, de acuerdo a otro informe de la Comisión Interamericana del año 2015. Es decir, que no se debe eh, dejar de tener en consideración el contexto histórico de violencia de género y discriminación que vienen padeciendo las mujeres trans desde hace muchos años. Contexto histórico que es experimentado a partir de manifestaciones estructurales e históricas del sexismo y la desigualdad entre hombres y mujeres que viene marcando desde ya hace muchos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que los operadores del Estado deben tener siempre como norte y en consideración las prescripciones establecidas en esta convención que hizo referencia Juliana recién, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará, los demás instrumentos internacionales, regionales y locales que también destacamos, los cuales prevén lo que se denominan cláusulas de protección a la igualdad y a la no discriminación y obligan que los operadores del Estado actúen con debida diligencia, no solo para prevenir, sino también para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En particular, el artículo 1 de la Convención de Belém do Pará engloba y conceptualiza el concepto de violencia contra las mujeres como toda acción o conducta basada en su género que genere no solamente la muerte, el daño o el sufrimiento físico, sino también cualquier tipo de sufrimiento psicológico o sexual también para las mujeres, ya sea en el ámbito público y privado. En la misma línea también la Declaración de Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer también marcó a la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que pudiera estar basada, obviamente, en una cuestión de género y que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Tal como hizo referencia Juliana, nuestro país reglamentó estos derechos que vienen del derecho internacional de los derechos humanos, bajo la ley 26.485, en el marco de la cual en su artículo 5 define cuáles son los tipos de violencia que pueden ser catalogados como violencia de género, encontrándose la violencia física, la violencia sexual, económica, simbólica, incluyéndose también la violencia institucional. Destacamos algunos avances de soluciones sui generis por parte de algunos tribunales que han reglamentado algunas directrices iniciales acá en la Ciudad de Buenos Aires al momento de abordar situaciones de flagrancia para abordar los conflictos penales que son protagonizados por estas personas que integran el colectivo de mujeres trans y travestis, que tienen que ver, por ejemplo, con
la solución de su situación procesal en el menor tiempo posible. Nosotros en el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires tenemos 48 horas para resolver sobre la situación procesal, 24 horas probables por otras 24 horas más. Algunos tribunales han exhortado a las autoridades del Ministerio Público Fiscal para que eso se resuelva dentro de las 24 horas. También un seguimiento pormenorizado de los alojamientos, es decir, obligar a las autoridades policiales para que las mujeres trans sean alojadas en forma inmediata en alcaldías específicas en la Ciudad de Buenos Aires, donde puedan no estar conviviendo con varones. También la aplicación de medidas alternativas a la prisión, ¿sí? Y también el dictado de sentencias que tengan en plena consideración toda esta situación de vulnerabilidad histórica que vienen atravesando las mujeres trans en el marco de los conflictos en los cuales ellas están involucradas. Por eso es que nosotros en el marco de esta investigación entendemos que hemos trabajado y encontrado algunas situaciones que pueden llegar a constituir actos de violencia institucional, actos de violencia psicológica y simbólica, en los cuales están involucradas mujeres trans, y el objetivo de nuestra investigación es elaborar un documento que sirva de base y de protocolo para la actuación por parte de las autoridades policiales, por parte de la justicia, con una perspectiva especial que tenga en consideración su situación especial. Y a modo de conclusión, tal como fue anticipado, hemos observado situaciones que han generado sin dudas transgresión a los derechos humanos fundamentales de mujeres trans y travestis. También no podemos desconocer que este colectivo de mujeres podría estar siendo utilizada por integrantes de bandas que conforman el crimen organizado, es decir, que pasan a integrar uno de los eslabones más bajos de la cadena de narcotráfico. Y sin dudas la respuesta que el Estado debe dar a esta problemática, la respuesta punitiva que debe dar a esta problemática, tiene que tener en consideración la situación de vulnerabilidad y la afectación histórica a los derechos humanos fundamentales que viene atravesando este colectivo de mujeres a lo largo de la historia. Este panorama que nosotros marcamos, que es un panorama que tratamos de visibilizarlo a través de este espacio, requiere de un esfuerzo, un gran esfuerzo por parte de las autoridades del Estado argentino para un abordaje efectivo de esta problemática, pero sin transgredir los derechos humanos fundamentales de este colectivo de estas personas. Ese esfuerzo que nosotros marcamos con Juliana en nuestro trabajo de investigación tiene que estar sin dudas atravesado por la perspectiva de género especial que debe caracterizar las decisiones judiciales, el comportamiento y acciones por parte del Estado, y también por la interseccionalidad, es decir, tener en cuenta todas las vulnerabilidades que va atravesando este colectivo, que no solamente tiene que ver con su situación económica, con su situación de pobreza, con su discriminación histórica en cuanto al género, todos elementos que conforman la necesaria aplicación de la interseccionalidad que ya viene marcada por la Corte Interamericana en Derechos Humanos en el precedente que estuvimos trabajando en el día de hoy. Por eso es que tratamos a través de esta breve exposición transmitirles los primeros avances de esta investigación, poner a disposición todo el material que hemos estado juntando y trabajar y aportar un granito de arena más para que se genere un cambio en la forma de abordar conflictos jurídico-penales en relación a mujeres trans y travestis. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy. Muchísimas gracias a vos, Mariano, y a Juliana. Excelente exposición y muy buenos aportes. Bien, nos complace presentar a continuación a Guillermo Vera. Guillermo es abogado, recibido en UCES, es subcomisario de la Policía de la provincia de Tierra del Fuego, es docente en la Dirección Institutos Policiales de Tierra del Fuego, es asesor de la Policía de Tierra del Fuego, doctorando en Derecho de UCES,
donde también se desempeña como investigador y miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas, y expondrá sobre inclusión y derechos humanos en la educación, la realidad de las personas trans en Argentina. Adelante, Guillermo, por favor. Buenos días, Paola. Desde ya con el grupo que conformo de investigación te agradecemos la oportunidad, igual que a Darío Espada. Le agradecemos la oportunidad a la UCES, al de, Instituto de Ciencias Jurídicas y Políticas también de UCES, a los presentes y desconozco, pero si hay alguna persona trans, también le agradecemos. Hemos invitado a nuestra parte a que puedan participar de este gran evento. Pero si lo están, le agradecemos y si no, haremos lo posible para que en próximas jornadas puedan asistir a esta investigación y de lo que se va a hablar, que nos concierne a todos, pero principalmente es por la pelea y derechos de estas personas. Bueno, para empezar la ponencia, al decidir con el grupo que conformamos, nos preguntamos qué dificultades pueden atravesar estas personas, ¿no? Este sector de este gran colectivo LGTB, Q+, ¿no es cierto? Entonces, al investigar, a indagar, nos dimos cuenta que entre varios sectores de la sociedad, el que más nos llamó la atención es las dificultades que afrontan en el sistema educativo argentino actual, pero en todos sus niveles, ¿sí? Entonces decidimos investigar y meternos en estas cuestiones. Al hacerlo, primeramente tenemos que entender desde cuándo una persona puede autopercibirse o tener una identidad de género como persona trans, ¿no es cierto? O determinar qué género va a tener en adelante. Conforme a estadísticas y estudios, y las estadísticas son muy importantes, ¿por qué? Porque las estadísticas nos muestran la coyuntura, ¿no es cierto?, de lo que vamos a hablar. Son datos, ¿sí?, de situaciones. Las personas no son datos, las personas son realidades, entonces las estadísticas nos muestran y nos hacen llegar a ver qué es lo que están afrontando. Bueno. Hay una estadística, y estas son información indexada, si bien hemos leído libros, la mayor parte de la información que voy a expresar es indexada, o sea que es pública y está en la web. De la mayoría de los estudios que se han hecho, hay uno muy relevante que se hizo en el año 2013, ¿sí? Y que es publicado por la Fundación Huésped y ATA, ¿sí?, la Sociedad de Personas Transgénero, Travestis y No Binarias de Argentina, que lo hace en el 2020, y hacen un estudio bastante exhaustivo, ¿sí?, sobre qué implicancias afrontan estas personas. En el primero de los casos de un estudio de una relevancia encuestada de 452 personas, ¿sí?, una sola es menor de edad. Las demás eran todas mayores de edad. Ese estudio reveló que las personas al momento de ingresar afrontan, de entrada en el sistema educativo, más que nada en el sistema primario, de entrada ya afrontan una barrera que es la discriminación de la parte administrativa del establecimiento educativo al momento de recibirlos o acobijarlos como estudiantes o futuros educandos. Cuando logran atravesar esa barrera, no es que desaparece ese obstáculo, esa discriminación, o muchas veces bullying desde un primer momento, sino que muchas veces persiste, ¿sí? Estos temas de vulneración, de discriminación, de bullying, o de mirar mal, hablando coloquialmente, no es de ahora, esto viene de hace rato. Lo que tenemos ahora es una exposición más real. Ahora podemos hablar sin prejuicios, sin que sea un tema tabú. Yo tengo 42 años. Cuando yo era chico no se hablaba de estos temas. O si lo veías, muchas veces los asociaban a las personas diferentes a lo que es lo binario, anclado a la sexualidad, ¿no es cierto?, varón, mujer, a lo que era diferente, se lo miraba de otra forma, se lo miraba como un bicho raro, perdón mis expresiones, pero para ser claro, hasta se lo relacionaba con patologías, como que eran enfermedades. Es más, Perú lo sigue tratando así. Esto no es así. Somos todas personas. La Constitución de nuestro país establece, y obviamente los tratados internacionales con rango constitucional, establece que somos todos personas, somos todos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer distinciones o hacer aclaraciones o investigar qué le pasa a cierto sector de la población? En este caso, las personas trans.
o travesti. Que dicho de paso, las personas transgénero son la contraposición de una persona cisgénero, que es la que se coincide su identidad con la sexualidad, ¿no es cierto?, asignada al momento de nacer. Es lo contrario, más que nada, pero para hacer esta diferenciación y esta explicación. En cambio, el travesti es la persona que no necesariamente, ¿no es cierto?, se puede identificar con otra identidad, pero sí se viste, que también es una de las identidades de género, la vestimenta, y se expresa por eventualidades circunstanciales, por ejemplo, un trabajo, o por ejemplo, el teatro. ¿Sí? Bueno, dicho esto, nosotros hemos abordado para nuestra investigación un método no experimental, pero sí de carácter transversal. ¿Por qué? Porque entendemos que obviamente vamos a investigar y estamos analizando lo que es la discriminación, el bullying y todas las barreras que implica el sistema educativo, pero sabemos que se expanden, son de forma transversal, abordan otras áreas. Bueno, el método también es descriptivo básico, documental y de campo. Ya hemos hecho contacto con muchas personas trans, como nuestra investigación es de nivel federal. Yo les hablo acá desde Ushuaia, desde la provincia de Tierra del Fuego. Hemos hecho contacto con diferentes secretarías acá de diversidad y cuestiones de género. Por ejemplo, en la zona norte de Tierra del Fuego no se tiene una estadística estable de qué tipo de violencia sufren las personas trans en el sistema educativo, pero sí en el sistema laboral, sí en el sistema de salud. Entonces, de las charlas que hemos tenido, en agosto me comentaba una de las personas que estaba a cargo de la encuesta que se viene en agosto, de que iban a abordar ese tema. Desconocía que nosotros, o la UCES, o el mundo jurídico, estaba inmiscuyéndose en estas realidades ahora actualmente. Entonces, de paso aprovechamos para comentarle y visibilizar, perdón, de que se está estudiando, que esto nos interesa, que no somos ajenos a estas falencias, a estas barreras que van afrontando las personas. Como yo hablaba de estadísticas, y los números son muy importantes, ¿sí?, les voy a pasar a leer si me permiten. Por ejemplo, el 96% de las encuestas de 452 personas dijo que asistió a una educación formal. De ese porcentaje, el 3,2 de las personas no contestaron o no mencionó que asistió, ¿no es cierto?, del total. No obstante ello, el 62,2% no ha terminado la secundaria o el nivel superior, que sería lo esperado para la edad de la que se está consultando. Pero sí el 34,8% ha dicho que ha abandonado la secundaria, porque al momento de hacerle las indagaciones, la mayoría expresó que no solo tienen discriminación y limitaciones en el sistema de educación, que genera efectos en otras áreas, por ejemplo, en la salida laboral o en la deserción misma de la educación, porque va a ir a estudiar, pero como come, como logra sustentarse, tiene que trabajar, y ya teniendo barreras en el sistema educacional, más las barreras laborales, sumado a las que tienen en muchos casos desde el hogar mismo, porque, a ver, pareciera que todo es muy lindo, que tenemos derechos fundamentales, que somos todos iguales ante la ley, que en el 2012 el Estado Nacional toma para sí y promulga la ley de identidad de género. La eficacia o el espíritu de la misma no se cumple actualmente. Es llamativo que teniendo una ley, ¿sí?, específica, a las personas se las siga tratando con pronombres diferentes al que se autopercibe o se identifica, o que si se presenta en un sistema educativo y quiere ingresar, tiene temor a que sea discriminado, se le burlen, desde el momento, como había dicho anteriormente, desde el momento de ser recibido por la administración, desde el momento que ingresa al sistema educativo. El 50% de la persona entrevistada dijo que la mayor cantidad de discriminación la sufre por parte de sus compañeros. Entonces decimos, che, ¿cómo pasa esto? Claro, la mayor del tiempo conviven con ellos. Y el poco tiempo que tienen contacto con un profesor o un docente, el 15% ha dicho que ha sufrido discriminación por parte de ellos. Si bien es menor la exposición, las pocas veces que han tenido es un porcentaje muy alto. También
se ha estudiado y se ha dicho estadísticamente que un 12 o 13% de discriminación viene por parte de los psicólogos o psicopedagogos que se encuentran en los organismos multidisciplinarios que cuentan la mayoría de los sistemas educativos en Argentina. Veamos también que las personas al momento de ingresar, ¿sí? Yo hablo de personas trans, me refiero a hombres y mujeres. Acá voy a hacer una salvedad. El mayor porcentaje de discriminación lo sufren las mujeres trans, ¿sí? Y la expectativa de vida que tienen las mujeres trans oscila entre los 35 y 40 años. En cambio, los hombres trans, que dicho sea de paso, se autoperciben antes de la adolescencia, es decir, a los 13 años, pero se exteriorizan mayormente después de los 18. Yo hablo sobre estadística, ¿sí? Y las pocas encuestas que hemos hecho nos han dicho lo mismo. Por el temor, por el miedo, se han expresado públicamente entre los 18 en adelante, en algunos casos antes. Pero se le ha hecho más fácil poder concluir o terminar o poder permanecer en el sistema educativo. En cambio, las mujeres no. Las mujeres trans son más vulnerables. Indagando en la investigación, por ejemplo, hemos encontrado que en la ciudad de Neuquén, hablando de la región patagónica, en la Universidad de Comahue, por ejemplo, en el 2018, ellos determinaron que para terminar con cierta violencia, vamos a hacer baños inclusivos, que es otro tipo de discriminación los baños. ¿Qué pasa? La universidad aprobó en el 2018 sacar los carteles que delimitaban cuestiones binarias, caballero, mujeres, o caballero y dama. Pero solo se aprobó. En la realidad no se puso en práctica porque no se sacaron los mejintorios de los baños, por ejemplo. Y no se acomodaron mayores inodoros para la gran cantidad al ser un baño inclusivo. Se destaca esta información, ¿por qué? Porque otra de las violencias que se ve mucho en el sistema de educación es en los baños. Muchas de las personas trans tienen miedo de ir al baño. Entonces, los recreos no van al baño. ¿Qué es lo que hacen? Cuando están en clase, piden permiso. Profesor, docente, ¿puedo ir al baño? Muchas veces el docente accede, en otras no. Sabiendo la condición o por qué se lo está pidiendo la persona, muchas veces le dicen que no. Y si le dicen que sí, también va con temor la persona trans, porque no sabe si puede ser violada, golpeada, maltratada, o sea, ese temor que se le infunde se ha trasladado y se ha replicado en muchas de las escuelas de la Patagonia, y me animo a decir del sistema federal. Es más, este estudio que le hablaba de la Universidad de Comahue y la ciudad de Neuquén, tiene una génesis muy importante, que es el código de edificación. Por ejemplo, el de la ciudad de Neuquén y sus alrededores son copias del que tenía la capital federal, lo que hoy es la Cava. En establecimientos públicos se deben discriminar por sexo. Estamos viendo también que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se han presentado proyectos para cambiar esto. Si bien normativamente todavía no hay algo específico, las instituciones lo están haciendo. Acá el Instituto de Enseñanza Superior de la provincia de Tierra del Fuego, donde particularmente yo le he hablado de una experiencia a mi hijo, ya tomaron la determinación de generar baños inclusivos, no tienen cartelería y entran todas las personas que asisten al sistema educativo, que es algo que aplaudimos nosotros, porque es un cambio sustancial. De alguna forma se está ayudando con algo tan simple como incluir un baño para todas las personas. Volviendo a las estadísticas, 7 de cada 10 personas, o mujeres trans, mejor dicho, mencionaron haber sido discriminadas, como le decía antes, por sus compañeros. En cambio, 4 de 10 personas han sido discriminadas como directivos y docentes, lo que les hablaba antes. Siguiendo con las estadísticas, no me tengo que olvidar de decir esto. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, en un informe que se llamaba La Revolución de las Mariposas, estableció, conforme a las estadísticas, que el 60% de las mujeres no terminaron el estudio en la Cava, a comparación del 29% de las mujeres cis. Volvemos a ver que el mayor porcentaje de vulnerabilidad lo tienen las mujeres trans. En cambio, los hombres, el 27% de los encuestados no finalizó el secundario.
Hablando de estas estadísticas, permítanme hacer hincapié y nombrarles al bachiller Mochaceli. No sé si la mayoría lo conocerá, pero es de relevancia porque este bachiller le permite a personas trans, travestis y no binarias poder efectuar estudios secundarios con un título de perito sin ningún tipo de problema ni discriminaciones. Es más, se replicó en varias provincias y es la primera secundaria trans en el mundo. Es algo de aplaudir y viene del sector privado. Muchas veces se pensará que el Estado no se inmiscuye o no toma carta en el asunto. Nosotros mismos cuestionamos al Estado en todas sus ramas de que que no publica o hace políticas de inclusión. Bueno, en un primer momento lo hizo. Al promulgar la ley de identidad de género lo hizo, pero se quedó ahí. Y eso no nos sirve. No sirve generar normativas que queden ahí. Hay que seguir con la maquinaria de la inclusión para evitar este tipo de discriminaciones, bullying, maltrato, violencia. Volviendo a lo que hablaba de Mochaceli, este bachillerato a su vez tiene convenios con diferentes tipos de universidades y le permiten a las personas que estudian ahí seguir estudiando o educándose en el nivel universitario, que es de aplaudir. Es más, si alguno después tiene la oportunidad de entrar a la web oficial de este bachiller, va a encontrar que cuando hace la explicación de cómo es el estudio que hacen, en un apartado dicen algo que llama mucho la atención y se los voy a exponer, se los voy a compartir, mejor dicho. Dicen que a partir del 2014, una cohorte por año recibe un título de perito auxiliar en desarrollo de las comunicaciones. ¿Sí? Este título está aprobado por por el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá la palabra cohorte es lo que nos llamó la atención. Si uno va a buscar qué es cohorte, cohorte era la parte de una legión romana. Era un sector especializado de soldados específicos que componían una legión romana. Personas aguerridas que iban contra todo y por todo. Bueno, Mochaceli lo toma para sí, porque entiende que sus estudiantes, sus educandos, son cierta legión que van por todo. ¿Y qué es por todo? La educación. La educación es algo primordial en un Estado. La educación nos permite avanzar como sociedad, nos permite crecer como Estado. Entonces nosotros vemos una importancia muy grande en tratar de visibilizar qué falencias están pasando estas personas y cómo podemos aportar nosotros un cambio. Bueno, esta jornada es un aporte, desde el ámbito educativo es un aporte, ¿sí? Es una visibilización de las afecciones que sufren estas personas. No hace falta ser una persona trans para hablar del tema, como nosotros, investigar, inmiscuirnos. ¿Por qué? Porque nos toca a todos. Somos una sociedad, somos parte de una sociedad, tenemos que inmiscuirnos. Desde el momento que se nos permitió inmiscuirnos o tratar o participar en esto, complacido, desconociendo muchas de las cuestiones de las que estoy hablando. La investigación nos permitió darnos cuenta de que gran porcentaje de la población trans no llega a los 40 años porque muere. Los que ingresan al sistema educativo dejan porque tienen otras dificultades, ya sean en el entorno familiar o laboral. Muchas de las personas que deciden, habiendo permanecido cierto tiempo en el sistema educativo, deciden volcarse al trabajo informal, llamémosle prostitución o llamémosle trabajo formal en el teatro, donde hay mayor vulneración, mayor violencia, ¿sí? Pero deciden ir a estos sectores porque prefieren conseguir plata para un plato de comida que tratar de educarse, cuando debería ser al revés. Deberíamos primordiar que se eduque una persona y después con el fruto de su educación pueda lograr estar bien en diferentes ámbitos que hacen a su vida particular. Como conclusión y discusiones que hemos tenido los integrantes del grupo en los avances que hemos hecho, porque estamos todavía en el proceso de investigación, nosotros vemos que hay un bajo porcentaje de personas trans que ingresan y permanecen en el sistema educativo, como venimos diciendo. Como les comentaba, la mayoría no completa la educación secundaria. Es decir, que un 60% de mujeres trans no lo hacen. Un 27% de hombres trans tampoco lo hacen. Entonces, acá hay un flagelo que hay que erradicarlo. Entonces,
Nosotros, a ver, yo cuando tuve mi formación de grado, no vi a ninguna persona trans en la facultad que estudiaba. No vi personas trans en la parte administrativa. No vi personas trans en las otras carreras. Y vos ves personas trans, o sea, vemos todos personas trans cotidianamente. Son personas igual que nosotros. Tenemos contacto con ellos. Pero en sistemas educativos, y hablamos de la experiencia, no se ven. En el secundario que nos tocó participar con mis otros colegas, tampoco hemos visto. Entonces, ¿qué está pasando? Si estaban ocultos, estaban apartados, estaban segregados, sí, estaban lamentablemente por la sociedad que nos construye, ¿sí? Nos estructura y nos dice el momento de que nacemos, vos sos hombre, vos sos mujer, eso de a poquito se tiene que ir cambiando. Somos todos personas. Ojalá llegue el momento en que digamos, listo, vino la persona tal y no tratar de distinguir o explicar o decir o señalar, vino una mujer trans, o vino una mujer cis, o vino un varón trans, o vino un travesti, o vino una persona no binaria. Personas, somos todos personas. A eso tenemos que llegar. Entonces, de nuestra parte, como grupo de investigación, nosotros nos comprometimos, ¿sí? Con este sector del colectivo LGTB, y más. ¿Por qué? Porque lo vemos necesario. Tenemos la oportunidad de hacerlo desde nuestro lugar. Esta posición que estoy haciendo, les soy sincero, lo hablamos con los demás colegas y miembros del grupo, se hace del corazón, o sea, uno no habla solamente de estadística y lo que dicen los demás. No, hay que inmiscuirse, hay que meterse, hay que palparlo. ¿Qué quiero decir con esto? Entrevistamos gente, vamos a los sectores donde trabajan con cuestiones de diversidad, vamos a las instituciones educativas, vamos a indagar. Si le molesta, no nos interesa, tenemos todas las herramientas para hacerlo y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, porque como dijimos, nosotros no tomamos la investigación a nivel federal. Que dicho sea de paso, sabemos que estas dificultades educativas, de salud, laboral y hogareñas o familiares se replican en otros estados, Latinoamérica, en otros continentes. Eso lo sabemos, no hay duda de eso. Pero como no es muy grande nuestro país para abarcar, preferimos empezar por acá. Posiblemente el día de mañana nos expandamos, ¿sí? Es más, nosotros como propios estudiantes de la Universidad UCES, eh, tenemos pensado presentar un proyecto de inclusión, ¿sí? Para personas trans. No decimos que no lo haga, obviamente que lo hace porque nos está dando el espacio, pero que quede algo registrado, que permita a esa persona eh, tener la predisposición, la motivación de querer estudiar, por lo menos nuestra casa de estudio en la cual estamos hoy participando. Para concluir y no extender mucho la exposición que teníamos preparado, nosotros decimos que se destacan varios factores que contribuyen a esta situación, ¿no es cierto? Tenemos la discriminación, el acoso, la violencia, el bullying, ¿sí? En el ámbito escolar, que son siempre experiencias muy comunes en los estudiantes trans. La mayoría nos dice lo mismo. Es muy raro que alguno te diga que no ha sufrido en el ámbito educativo, que no sufrió discriminación, que no lo han golpeado, que no ha sentido violencia, o que ha pensado hasta en muchos casos, hasta terminar con su propia vida, por el miedo a qué dice el otro, que eso se tiene que acabar. Entendemos que hay falta de políticas inclusivas por parte del Estado y de la sociedad. Entonces nosotros nos comprometemos y decimos que hay que hacerlo. La UCE lo hace, diferentes tipos de universidades lo hacen. Estas jornadas sirven para hacer, visibilizar y publicar este flagelo tan importante que nos está invadiendo en la sociedad. Pónganse a pensar esto. Tenemos una ley de identidad de género, como venía diciendo, y no es eficaz, y la tenemos. Tenemos el resguardo legal para hacer cumplirlo. Hagámoslo. Entonces, comprometámonos, ¿sí? Desde cada uno, inmiscuyámonos, después de las conclusiones o los resultados de cada uno de los trabajos, aportémoslos, no solo en el sistema académico, compartámoslo con el sistema educativo, acerquémonos a la secundaria, a la universidad, a la primaria misma, ¿sí? Es muy delicado hablar de lo que es la identidad de género en edades
previas a los 13 años, ¿sí? Por muchas cuestiones, ¿no es cierto?, para no incluirnos en lo que es familiar, ¿sí? O en los propios derechos de los niños y niñas. Pero de alguna forma lo tenemos que hacer. Como yo le dije, las estadísticas determinan que antes de los 13 años las personas se autoperciben y depende si son mujeres o varones trans, se van a exponer o se van a mostrar ante la sociedad. Eso tiene que cambiar. Nosotros destacamos la importancia de este tipo de cursos o esta influencia que nosotros queremos repartir y compartir con ustedes, en que hay un problema, es palpario, es un flagelo de la sociedad, debemos combatirlo, no solo desde el aspecto académico, sino desde todas las áreas, ¿sí? Primordialmente de la salud, de lo laboral, va todo de la mano. Las personas trans se ven y se sienten discriminadas en todas las áreas, ¿sí? Pero lo fundamental es que la educación es lo que nos va a permitir desarrollarnos y le va a permitir crecer a toda la sociedad. Con esto quiero concluir y agradecer a todos los participantes nuevamente. Espero que les haya gustado la exposición. Si bien la mayoría, no toda, pero la mayoría de la información es indexada, nos hemos preocupado de hacer tareas de campo para hablar desde la experiencia propia. Y si permiten compartir, y esto es lo último, en mi otra profesión que amo soy policía. Me ha tocado intervenir en situaciones con personas trans. Hasta en un homicidio. Yo he tenido que ir a declarar un homicidio. Me ha tocado participar. Desde antes era abogado y uno ya solo tenía la percepción de cómo actuar. Me acuerdo que esto sí se puede decir, me acuerdo que en el momento de la intervención de un homicidio que me tocó estar, cuando llegó el facultativo médico, no quería revisar a la persona que estaba muerta en el piso, no quería identificarla. Tuve una discusión con él, es más, no se quería presentar después en el juicio. Eso indignó tanto, ¿sí?, que hoy en día nos encontramos nosotros estudiando acá. La mayoría de mis colegas son policías igual. Entonces, desde nuestro sector y de nuestra parte, nosotros nos comprometemos. Eso es todo. Les agradecemos el tiempo, el espacio. Espero que les guste y a futuro espero que estas investigaciones tengan fruto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Guillermo, excelente y muy ilustrativo. Paso a leer algunos mensajes que han dejado aquí en el chat para Mariano, Juliana y Guillermo. Felicitaciones, Juliana, los datos de Latinoamérica son sensibles, gran aporte al campo de la investigación de parte de Claudia Fornari, de parte de Luis Pineiro, muy interesante todas las exposiciones, instructivas y sensibles. Felicitaciones a todos los investigadores, también nos dicen aquí. Felicitaciones, muy bueno, de parte de Carolina Irizarry González Deive, de parte de Teresa Nelma Tito de Bolivia, felicitaciones también y nos deja saludos desde allí. Felicitaciones, Juliana, dice Marcela Bonfín, perdón, Víctor Quintanilla, también desde Bolivia, dice excelente todas las exposiciones, felicidades. María Ortiz dice muchas gracias, Mariano, Juliana, por la información tan interesante, felicitaciones, muy interesante, dice Alejandra Mariel Lobat, espero ansiosa leer el trabajo de investigación final, excelente exposición, de parte de Su, nos dice muy buenas las exposiciones, felicitaciones, también dejan aquí, excelentes exposiciones, de Noelia Galera, mis más sinceras felicitaciones por su exposición, Guillermo. Es profundamente gratificante escuchar a un miembro de la fuerza hablar con tanta empatía y conocimiento sobre los derechos de las personas de la comunidad. Romper con estereotipos y prejuicios es fundamental para construir una sociedad más justa e inclusiva. Su mensaje, dice Noelia, es un ejemplo inspirador para todos. Felicitaciones, Guillermo, de parte de Claudia Fornari, por la exposición, la sensibilidad, la empatía y el compromiso. Honrada de ser parte de este grupo. La educación es clave. Gracias, Guillermo, dice María también Ortiz. Felicitaciones, doctor Guillermo, dejan aquí también. Felicitaciones a todos por sus exposiciones, dice Diali y Nostroza. Muchas gracias a todos por los mensajes. Bueno, muchas gracias nuevamente a Juliana, Mariano y Guillermo.